en la calle. Son las 2:07 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora queremos darle la bienvenida en los estudios de Unión Radio a la profesora Egle González Lobato, además de dirigir la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones en la UCB, es profesora de la Universidad Central de Venezuela y una de las figuras en nuestro país que siempre ha promovido el diálogo, la negociación y el entendimiento, especialmente en momentos de crispación política como el que vivimos en este momento. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Egle. Muchísimas gracias, Vanessa. Encantada de saludarles. Un día difícil que se suma al conflicto post-elecciones del 28 de julio del 2024. Saludos a la audiencia y al equipo que gentilmente hace todos los esfuerzos para invitarme. Gracias por acompañarnos, Egle. Hay personas que piensan que se pasó la página de la crisis una vez que sale para el exilio, sale asilado Edmundo González Urrutia. ¿Realmente se pasó la página o sigue el conflicto como en carne viva, por decirlo de alguna manera? Bueno, decir que pasa en la página sería hablar por un montón de gente que está, digamos, que participa en este conflicto, porque este conflicto tiene muchas caras, ¿no? Sí, incluso hay un duelo que hay que respetar, que los análisis que uno haga no molesten pues a quienes están con un bajón, digamos, un bajón emocional importante por el desconcierto que se ha producido por los hechos tal vez inesperados, sorpresivos que se han dado. Pero bueno, la sorpresa, lo he dicho en varias oportunidades, es un elemento que caracteriza todos los procesos electorales en América Latina después de la pandemia, y esto termina siendo donde no hay una respuesta clara, vale decir que estamos en el día de hoy y tenemos ya un comunicado de parte de Edmundo González Urrutia, que es quien pide el asilo a España, y ya está en España, y bueno, ese comunicado ha generado todo un debate. Interpretaciones, claro, y como la persona no está aquí y tiene, además entendemos que prohibición de hablar en España, es complicada la lectura. Pero pensando en quienes estamos en Venezuela, Egle, ¿qué consecuencias tiene la ausencia de González Urrutia? Bueno, mira, yo diría que lo primero es que yo había dicho desde siempre, desde el análisis electoral, que me dediqué mucho tiempo, sobre todo a este proceso electoral, que yo quería estar el día 29, no el día 28 nada más, sí, sino que la elección fuera la posibilidad de resolver un conflicto político agudo que nos agotaba y agotaba a los países, pues a los demás países. Sin embargo, no fue así. El conflicto, la elección agudizó el conflicto, incluso nos retrocedió en muchos logros que teníamos. ¿En qué cosas considera que hubo retroceso? De la negociación, bueno, los puentes rotos, empezando por allí. Y volvimos como a una narrativa que yo sentía que estábamos como superada. Y volvimos a ese, es más, aquí se retrocedió incluso en la política. Yo no hago análisis político, pues yo primero hago análisis electorales políticos y luego lo hago desde la academia, no desde un partido político. Claro. No somos análisis partidista, digámoslo así. Sin embargo, se perdió el ejercicio de la política. Aquello era casi que se te atropellaban si tú alzabas la voz y decías, mira, yo no estoy de acuerdo con este una cosa coro con que otra está planteándose. Y al final, incluso en cierta rebeldía, decía, bueno, ahora que salgan a defender quienes no escucharon todas las advertencias que se decían durante la campaña electoral, porque ciertamente esto no era una elección de ganar, cobrar, arrasar, sino que era una elección de ganar y gobernar y de conciliar. Entonces hubo un retroceso político porque no se entendió para qué era la elección, Egle. Eso es lo que usted piensa. Bueno, lo que creo es que no se entendió que había una dirigencia que tenía que ser coordinada, ampliada, tal vez más apegadas a la actualidad, ¿entiendes? No el mesianismo, no la figura. Pero repito, yo entiendo que esto molesta porque, pero no ha sido así toda la vida. Entonces la palabra ahorita sería recomponer, ¿no? Nos toca como tratar. ¿A quién le toca recomponer y qué cosas? Bueno, no, en su opinión, como partiendo del análisis. Yo creo que
a cada uno le tocará desde sus zapatos tratar de colaborar para mediar, para recomponer esta situación y no, por ejemplo, yo no quería ser parte de esa diatriba que te terminaba agotando, Claro. porque llegó un momento en que el proceso, bueno, la elección se dio y luego tú hacías análisis que entendías que no era momento de hablar, porque además no había ciertos oídos. Pero en todo Y esos caso, oídos están ahora. bueno, es que a juro van a tener que estar. A juro van Pero a usted tener que decía, estar. conversamos con Egle González Lobato 2 y 13 minutos, que los puentes están rotos. Sí, para mí los puentes están rotos porque aquí es decir, llegar al poder eliminando al otro era algo que se quería cambiar. Eso vale Entonces, para ambos, ¿no? eso, Para los dos claro, bloques, porque se esa polarizó de reflexión. tal manera que era la suma, y entonces algunos te dicen, bueno, pero ¿cómo no vas a sumar? No, aquí la idea era, este era un país donde teníamos años diciendo que aquí había que tener un entendimiento nacional, que aquí se tenía que respetar las diferentes posiciones políticas, que era un país que necesitaba una reconstrucción, que era un país que tenía que hacerse de ciertos principios más allá de las libertades de las que habla la Agenda 2030, sino hablar del país y ponerle un momento de modernidad que no teníamos, que no tenemos. Ahora, esa expectativa se suponía que la elección era para poder satisfacerla, cada quien con votando por la persona o el candidato de su preferencia, pero por lo que usted dice, lejos de resolverse, se agravó. Se agravó y luego entonces, claro, yo a veces tengo, tú sabes que uno tiene sus propias, a mí me parece pues que primero me falta todavía escuchar aún más la posición de el embajador Edmundo González Urrutia. Es decir, no un comunicado por Instagram, No, el sino... comunicado, más allá del comunicado, ese comunicado está hecho casi que en trazas. Claro. O sea, el comunicado incluso está hecho como no encriptado, porque prácticamente ahí se dicen, pero son claves que obtienes del comunicado. Y una de las claves del comunicado es la palabra diálogo. Claro, la insistencia Invita en el diálogo. a dialogar, invita a retomar los Y a esfuerzos dejar por el la rencor paz. de lado. ¿Qué Y significa eso, esto? Bueno, Egle? esa es una ruptura con la narrativa que había impuesto María Corina Machado. Esa es una ruptura, un distanciamiento. No es un cambio, es romper con esto. Es decir, ¿usted ve un distanciamiento entre Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? En la política hacia el país, sí. En la política estrategia hacia el lo país. dice por sí. la propuesta de diálogo, pero María Corina Machado habló de diálogo durante la campaña, Egle. Claro, hablan Es decir, de, no de sería diálogo, justo pero no un poco verlo. extraviado. Incluso por primera vez en mi vida, yo siento que países que han sido aliados a la defensa de la democracia están extraviados. Porque tú que digas, aquí tiene que haber un diálogo en donde hay que sentarse y el gobierno aceptar los resultados del 28, bueno, no entiendo, porque mira, resulta que estamos aquí por eso. Ujú. Entonces, aquí hay unos hechos políticos que están y que no se pueden obviar. Y que hay una situación de indefinición. Ahora, ¿Cómo ¿qué se rompe podemos con esa hacer? indefinición? Porque para hablar de diálogo partimos de que es necesario que haya una mínima base común, Egle, y se lo preguntamos como académica, ¿cuál es la mínima base común si no hay confianza de un sector y de otro en los resultados electorales? Sí, bueno, pero eso eran los esfuerzos internacionales que estaba haciendo países Como de Brasil. la región, como Brasil, como Colombia y como México, que han tenido ciertas rayas que no han querido presionar un poco para, entre otras cosas, porque México estaba pasando por una transición propia, ¿no? del gobierno y era una decisión altamente de alta política, pues. Pero había que mediar o hay que seguir mediando. Yo creo que nada de esto excluye para que haya una mediación, para que los diferentes actores de la vida política interna del país pues hagan esos esfuerzos Para el diálogo y la negociación.
¿Cuál es el diálogo? Es que yo creo que, mira, pero ¿cuál yo es creo el que la escenario? negociación ahorita, bueno, tú no hablas, dime tú, por ejemplo, ¿cómo tú ahorita se le ocurre a uno decir, no, porque es que vamos a negociar para reconciliarnos? Pero es que aquí nadie quiere reconciliación, aquí la situación está tan encrispada, tan difícil, que también uno tiene que ser realista, bueno, Claro. pero tenemos que hacer algo. No ve a la sociedad en este momento, Egle, no ve a la sociedad en ánimo de diálogo y reconciliación. Es que yo creo que lo que va a pasar ahorita es un distanciamiento de posiciones o con firmeza de posiciones dentro de la sociedad. Es decir, por ejemplo, si la oposición democrática, primero definirla. Porque si yo tengo años defendiendo los valores democráticos, llevándoselo a la juventud, si la democracia es que yo tengo que acabar con el otro, entonces yo no formo parte de esa democracia. Claro. Claro, pero usted dice que lo que ve en la sociedad es que hay crispación. Pero es que por eso mismo ¿Cómo se puede reducir la crispación? pero lo primero, la sociedad ahorita se va a definir, va a tener que jugar y tomar una posición. Es decir, ¿tú cómo me vas a hablar? ¿Me vas a hablar en cuáles términos? Eso lo vamos a ver es decir, porque lo peor es que nosotros tenemos que evitar que el gobierno que actualmente ejerce Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, se endurezca en sus acciones y limite aún más esos espacios cívicos que la sociedad democrática tiene que luchar por ellos. Ahora, yo no tengo que para luchar por la sociedad democrática y por los espacios democráticos, yo no tengo que coincidir en la oposición que hoy se impone o se imponía hasta el día del comunicado de Edmundo González Urrutia. Ahora, conversamos con la profesora Egle González Lobato a las 2:19 de la tarde. Por lo que usted ve, vemos una, de acuerdo con su visión, si la interpretamos así, una gran fragmentación en la sociedad, una gran fragmentación en los sectores políticos y un gobierno que se está endureciendo. ¿Qué perspectivas hay entonces de avanzar más bien hacia la democratización, que al propio sector en el poder le convendría? Claro, porque el gobierno en este momento también debe estar pasando por sus propios encuentros entre ellos, o sea, ¿qué pasó? Duelos. Por sus propios Usamos duelos, la palabra duelo. Sanando sus propias heridas. Es decir, porque llegamos acá todos un poco como combatientes de unas batallas que nos ha dejado exhaustos. Pero digamos que hay que retomar, hay que recordar que no estamos aquí de cero. Claro. Nosotros teníamos algo alcanzado. Nosotros, muchos dirán, bueno, pero ¿de qué está hablando esta mujer que me va a decir ahorita que se puede negociar? No, lo que usted dice que había alcanzado la sociedad. Pero exacto, ¿y de qué le pasa? O sea, aquí lo que se ha hecho es abortar todas las negociaciones. El 2017, luego todo lo que ocurrió en el 2018, lo que ocurrió en el 2019, las elecciones extraordinarias que ocurrieron en el 2021, en el 2021. Es decir, ese esfuerzo de la ciudadanía por ocupar espacios, por compartir el poder, por estar digamos, por la vida política de cada uno. Pero al voto se lo ha golpeado, profesora, es decir, no ver que el voto está totalmente tiene un gran plomo en el ala, por decirlo de alguna manera, para el sector o toda la parte de la población que siente que votó y que su voto no materializó el cambio que anhelaba. ¿Cómo se recupera la confianza en el voto? Bueno, un nuevo CNE, por ejemplo, sería un punto de partida. Porque aquí hay que, tal vez la palabra en este momento, porque sería absolutamente desconectado con todo, decir, ¿por qué el voto? No, la gente no quiere escuchar eso, yo lo entiendo. Pero hay que decir algo, sin instituciones no es posible que recomponer al país. Tenemos que recomponer al país. ¿Cómo Entonces, lo recomponemos? Sí, ¿Con qué tenemos que lograr. Yo creo que y lo estamos como pensando en voz alta, porque es que yo creo que tenemos que tener muchas conversaciones y encuentros para seguir
así hablando, como no, hablando para ver dónde está esa, entre todos hablar de cuál puede ser el apoyo, el que podamos hacer. ¿Con qué para hablar, por instituciones? ejemplo, de esas instituciones. ¿Cuáles? Bueno, ahí tienes el ¿Dónde ve Consejo, usted tú acabas fortaleza? de nombrar el Consejo Nacional Electoral. Habría que nombrar un nuevo El CNE, Consejo por Nacional ejemplo. Electoral requiere urgentemente una conversación seria sobre el Consejo Nacional Electoral. Nosotros también aquí se ha invertido no solamente recursos, aquí se ha invertido profesionales toda la vida en el Consejo Nacional Electoral, conociendo una actividad exclusiva y a veces hasta excluyente del Consejo Nacional Electoral, y no podemos perder todo eso. Y luego tenemos el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué haría usted con el TCJ? Que bueno, en este momento forma parte igual de la diatriba. Igualmente, yo creo que hay que llamar a los sectores, incluso al sector del gobierno, es decir, la sociedad necesita oxígeno, y el oxígeno tiene que ser a través de acuerdos concretos y puntuales. O sea, la sociedad quiere que haya democracia. Democracia es que haya intercambio de ideas, que haya consenso, que no me impongas las cosas. Yo no vivo en ninguna dictadura, aquí no la hay ninguna dictadura. Entonces, como no lo hay, yo quiero entonces que nos sentemos en espacios democráticos, Claro, a conversar, que haya discusión, que esa democracia se ejerza. a que yo pueda expresar. Y yo creo que el gobierno está de acuerdo o estaría de acuerdo, factores del gobierno, de sentarse y decir efectivamente retomemos lo que hemos andado, retomemos lo que habíamos logrado de negociación. y empezamos a conversar. ¿Qué sería Barbados? ¿Sería la experiencia de lo que la gente llamó hasta despectivamente la mesita, a pesar del esfuerzo que hicieron las organizaciones políticas que participaron allí? ¿Cuál esfuerzo? Es decir, cuando usted habla de que la sociedad necesita oxígeno, ¿dónde lo va a encontrar? Mira, a mí me gustó mucho, y hay que darle el crédito a mi buen amigo y profesor universitario Carlos Raúl Hernández, que el otro día le escuché una expresión y me gustó mucho, se lo pregunté, lo llamé, explícame cómo estás viendo esto, y él me decía, tal como está en este momento, no podemos retomar inmediatamente Barbados, no podemos retomar el memorándum de México, aunque haya sido ideal. Ni la mesa. Porque la idea, y me parecía inédita, me parecía que era aplicada a la sociedad venezolana, y le doy el crédito, no asumí yo algo que... Claro. no, es decir, pero me gustó mucho, eran los acuerdos puntuales. O sea, acuerdos puntuales. Mira, la situación está tan crítica, el tejido está tan roto, la confianza está tan rota, que tenemos que ir poco a poco. Uh-huh. ¿Eso significa? Poco a poco. Quiere ejemplo, decir en este que podríamos momento, plantearnos, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Consejo Nacional Electoral? Una negociación política para un exacto, CNE. y entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pides tú? ¿Qué pido yo? ¿Qué piden nosotros? ¿Cuáles son las peticiones? Es decir, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos ceder? ¿Qué podemos, más allá de plantearnos en un punto donde no habrá acuerdo? Es decir, claro, tenemos algo que resolver, pero ¿por qué no avanzamos en aquello de retomar esos puntos importantes? Y dejar hablo atrás, del CNE por hablar del CNE. y dejar atrás el 28 de julio. Ese es su planteamiento, profesora. ¿O no la estoy...? Sonado así, pareciera que yo estuviera diciendo... No, las palabras van para todo. Vamos a reformularlo. Yo porque creo hay personas que piden explicaciones sobre el 28. Que no les basta el dictamen del TCJ, que consideran que el dictamen del TCJ, sin respetar a los magistrados, con mi comentario, por favor, no recoge lo que sucedió. No, pero fíjate, ahí que diría yo, ese es un punto que requiere mediación y negociación. Ahí entra si en Lula, este momento nosotros, tú y yo, dijéramos, bueno, nuestra posición sería reconocerlo, no reconocerlo, quedaríamos excluidas de ese proceso de mediación. Y yo quiero formar parte de ese proceso de negociación. Claro. Proceso de negociación en el sentido en que yo quisiera formar parte de esa gente que pueda generar confianza sobre la construcción de un modelo de país a corto plazo,
que nos permita pensar el país más adelante. Más allá del 10 de Claro, enero. porque hay nosotros- personas que tienen una idea del 10 de enero y Tú bueno, sabes que el unos 10 tienen una idea, otros tienen otra. El 10 de enero del 2019, nosotros tuvimos un evento en la sala Francisco de Miranda. En la UCB, sí, cómo no. Con la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones. Y en aquel momento, que había gente incluso que estaba venezolano fuera del país, hablábamos de no podemos ponerle al país fechas que sean, que generan una expectativa que no se va a cumplir. Entonces el problema, como eso forma parte de una mediación, y debe formar parte de una mediación. Yo creo que nosotros lo que podemos es ir avanzando en todos aquellos acuerdos posibles, viables. Viables. Por ejemplo, 2 puntos de acuerdo que usted pondría en esa agenda para darle a la sociedad oxígeno. Tomo sus palabras. Por ejemplo, yo diría, bueno, la liberación de algunas personas que están Los presos, en un proceso presos políticos, de presos por preso protestar. o retenido, pero la gente necesita paz, ¿no? Y la paz es que yo pueda dormir en la noche sin temor a que me busquen. Yo no quiero que mis hijos duerman preocupados porque van a entrar y me van a... No. Entonces yo quiero esa sensación de que el gobierno puede retomar nuevamente el control de la situación y comprometerse. La paz no se decreta, la paz se construye. Usted dialogaría con el ministro. Igual como la democracia. Dialogaría con el ministro de Relaciones Interiores, entonces, por ejemplo. Pero por con el supuesto, diputado Diosdado Cabello, porque ese punto estaría en sus manos. Por supuesto, con el ministro, el actual ministro, que además tiene un conocimiento casi en detalle de lo que es la sociedad, porque hay bastante que se dedica, digamos, a conocer cada cosa. Yo creo que estaría en la capacidad de lograr puntualizar y dirá, bueno, mira, lo que ustedes están pidiendo se puede ofrecer de esta manera. Ese es un punto de acuerdo. Nos queda un minuto apenas, Egle. Bueno, no, ¿cuál pero sería? Pensemos en otro punto, 2 puntos de acuerdo, 2 puntos para ese oxígeno al cual usted hacía referencia. Uno, llegar a un clima de paz, pero de paz. Y no lo de otro paz, yo creo paz, que sino puede de paz. ser, sí, lo otro es, yo creo que cómo reinstitucionalizamos al país. Lo que usted decía del CNE. Claro, entonces, por ejemplo, no se trata de hablar y ya va a venir uno, ay, porque el gobierno, que no sé qué, bueno, sí, vamos a ponerle no, sí, pero vamos a ver ¿Cómo sería un puedes cogobierno, por tú ejemplo? incorporar a distintos sectores de la sociedad en el esfuerzo por la Venezuela. O sea, no le pongas Venezuela oficialista o Venezuela de oposición, veamos al país como un todo. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden apoyar en las diferentes instancias posibles? En esa medida es como tú puedes lograr la búsqueda de los distintos consensos y acuerdos, y no la imposición de una sola visión. O sea, nosotros lo que vamos es como a pedir una liberalización de la política que nos lleve a una, digamos, democratización que requiere factores mucho más, herramientas mucho más complicadas. ¿Qué rol cumpliría con esto? Cerramos, Egle, González Urrutia, en ese escenario? Por ejemplo, ¿usted lo ve en algún escenario? ¿No lo ve? ¿Lo ve como una figura que cumplió un rol y ya pasó? Bueno, yo asumo con responsabilidad lo que voy a decir y la verdad es que yo celebré ese comunicado que declaró. Ese comunicado me parece que da lugar a que otras personas de otros ámbitos políticos estén habilitadas para empezar esta tarea de la que estamos hablando. Y usted se ofreció. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Egle, sus redes sociales, puntos de contacto. Egle con 2G, Go Lobato. Ese es mi Twitter, ese es mi post, mi X. Ahí escribo con mucho cuidado, siempre con el respeto a la ciudadanía y a que son ellos quienes deciden y no uno quien imponga cómo pensar. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora Egle González Lobato. 2:30 de la tarde. Vamos a la pausa. Ya regresamos.